Buenos días, hermanos, hermanas. Es una bendición saludarles en esta mañana. Qué gozo podernos reunir por este medio, conectarnos y congregarnos para darle gracias a Dios por sus múltiples bendiciones y también agradecerle a Dios por su gracia infinita, salvándonos, dándonos esta esperanza de vida eterna, vida con Él, vida de abundancia, dijo Jesús, no solamente vida, pero vida en abundancia. Gracias a Dios por todo eso. Vamos a continuar en nuestro estudio a través del libro de Romanos, esta vez en el capítulo 2, comenzando en el verso 17. Dios nos permita que podamos terminar el capítulo hoy y vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero antes vayamos delante del Señor en oración para que nos dé sabiduría y entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos congregamos esta mañana para aprender de ti, para escuchar de tu verdad, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, para que tú continúes haciendo en nosotros, Señor, tu plan de acuerdo a tu propósito, con el poder de tu Espíritu y para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Así que, Padre, mientras estudiamos, enséñanos que esta verdad penetre no solamente en nuestros oídos, nuestra mente, pero lo más profundo de nuestro corazón y nos cambies para que sigamos caminando contigo cada vez más cerca por el amor que nos tienes y porque no hay nada más importante para nosotros que caminar en tu voluntad. Bendito sea, Señor, te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. El tema para hoy, entonces vamos a hablar acerca de el judío también es culpable delante de Dios. El judío también es culpable delante de Dios. Hemos hablado acerca de los gentiles, primeramente, de cómo Pablo comenzó diciendo de todas estas cosas que ellos hacen. Y luego, más adelante vimos que hay como un grupo entre los gentiles y los judíos, este grupo de los que dicen que son moralmente buenas personas y que ellos están bien y eso. Entonces, también vimos ahí que, bueno, también ellos son culpables. La verdad es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso vamos a mirar más adelantito. Pero ahora vamos ya directamente con el grupo de los judíos. Y Pablo va a traer esos argumentos y va a decir, el judío también es culpable. Así que, miren, el gentil es culpable, el judío es culpable, el que es moralmente bueno según su propia opinión también es culpable. De hecho, todo el mundo es culpable. Eso es lo que vamos a llegar a la conclusión. Y de ahí en adelante, terminando esa sección que trata con el pecado, entonces ya comenzamos a ver lo que es la salvación, la justificación por fe en Cristo Jesús. Comenzamos en el capítulo 2, entonces, verso 17, y dice así, mira, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ay. 3 cosas principales que Pablo va a poner aquí delante de los judíos para que las razones para que ellos analicen su verdad, su caminar, su corazón, su vida y que puedan decir, en realidad no soy tan buena persona como yo creía. 3 cosas que él va a tocar aquí en estos versos. En el verso 17 al 24, que son los que acabamos de leer aquí, Pablo le va a decir a los judíos, tú tienes la ley. Sí, nosotros somos los que recibimos la ley, somos los guardianes de la ley en cierta manera. Pablo les va a decir, pues la ley no te salva. ¿Cómo? No. Y más adelante les va a decir, y ahora que tanto has presumido acerca de este asunto de la circuncisión. Sí, entonces te voy a decir algo, la circuncisión tampoco te salva. ¿Cómo que no? No, la ley no te salva, la circuncisión no te salva. Y número 3, Pablo va a decir, y tanto presumes que eres descendiente de Abraham y que tú eres judío de nacimiento y todas estas cosas, la nacionalidad de judío por haber nacido judío no te salva. ¿Cómo que no? No, la ley no te salva,
La circuncisión no te salva, y el nacimiento, tu identidad nacional como judío no te salva. Así que esto va a ser algo muy importante para ellos, porque obviamente no están listos a recibir esta verdad que les va a doler bastante. Número 1 comienza con decir: la ley de Dios no te salva. La Biblia nos enseña que la persona más difícil para alcanzar con el Evangelio de Cristo Jesús son aquellos religiosos que confían en ninguna otra cosa más que en su propia religión. No ven su necesidad de un Salvador. No ven que son pecadores y que necesitan ser salvos y perdonados de sus pecados. No ven eso, porque se ven a sí mismos como gente muy buena. Y hay muchísimos de esos. Ellos piensan que el estar bien con Dios se trata solamente de qué tan bueno seas en la práctica de tu religión. Eso es lo que los judíos creían. Ellos creían que porque tenían la ley, porque les había sido dada la ley y porque practicaban este ritual de la circuncisión, pues ya eso era suficiente para su salvación. De hecho, decían que ningún judío que había sido circuncidado podía terminar en el infierno, no importa cómo vivían. Esa era una enseñanza entre ellos. Entonces Pablo aquí les va a explicar y les va a decir: lo siento mucho, pero están muy equivocados. En el verso 17 le dice: tú que tienes el sobrenombre de judío, no es un sobrenombre, no es como un apodo, no. Tú que te llamas a sí mismo, eso es lo que está diciendo. Tú que te llamas a sí mismo judío, dice, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Bueno, eso no es tan mal. Si se apoyan en la ley, se pueden gloriar en Dios, pues no, eso en sí no es malo. Bueno, pero ¿por qué dice tú que te llamas judío? La nación de Israel, que es de donde vienen los judíos, inicia en el libro de Génesis, en el capítulo 12, con un pacto que Dios hace con Abraham. Dios lo llama a Abraham y le dice: ven, camina conmigo y voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Te voy a dar este territorio, te voy a dar una descendencia y te voy a bendecir para que seas bendición. En ti, en tu simiente, dice, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham, no Abraham con Dios. Ningún hombre puede hacer un pacto con Dios porque no están en igualdad de circunstancias, de condiciones. Solamente Dios puede hacer un pacto con el hombre, porque Dios se pone en este sistema a la altura para poder hacer un pacto. Obviamente, Él es Dios santo y su pacto que Él hace, si es eterno, el pacto es santo y Él lo va a honrar. Entonces, el inicio de esta nación de los israelitas, de donde vienen los judíos, se encuentra allí en Génesis. Luego de ahí sabemos que viene de Abraham, viene este hijo de la promesa que se llama Isaac, y luego de Isaac vienen estos hijos, que uno de ellos es Esaú, el otro es Jacob. Y Dios va a hacer su pacto ahora de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Jacob después se le va a cambiar el nombre y va a ser de Jacob a Israel. Y de Israel van a venir estos 12 hijos que constituyen lo que conocemos las 12 tribus de Israel. Una de esas tribus, uno de esos hijos es Judá, que significa alabanza. De la tribu de Judá vendría después, muchos años después, David. De la descendencia de David vendría muchos años después Cristo Jesús, el Mesías. Entonces, para que vean, ese es el origen del pueblo de los judíos. De ahí vamos a saber que Jacob y toda la historia ya ustedes la saben. José es vendido como esclavo, termina en Egipto. El pueblo de Israel, o los descendientes de Jacob o de Israel, terminan en Egipto esclavos por 400 años. Dios va a venir, los va a liberar. Va a ser su líder de ellos, Moisés, los va a sacar, los va a llevar en el éxodo a la tierra prometida, hasta que llegan a un lugar que se llama el monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le va a dar los mandamientos a Moisés, 10 mandamientos, 2 tablas, y ya el pueblo de Israel después va a morir Moisés, y como siendo el líder Josué, van a entrar a la tierra prometida.
después de 40 años de batallar en el desierto, porque no creyeron que Dios los iba a introducir a la tierra prometida. Entonces por fin van a venir, se van a instalar en la tierra de Canaán, y en esta tierra se encuentra este territorio del pueblo de Israel, cuyos límites fueron establecidos por Dios del Tigris ¿cómo se llama este río, hombre? Al río Nilo, del mar Mediterráneo, hasta donde viene el río del otro lado. Todo ese territorio es el territorio del pueblo de Israel. Nunca llegaron a poseer toda la extensión de este territorio, pero sin embargo siguen siendo dueños. Por muchos años no vivió el pueblo de Israel en el territorio de los israelitas, pero no dejan de ser dueños. Aun cuando no han poseído en su totalidad, no dejan de ser dueños. Son dos cosas bien importantes. Y Dios va a completar esta promesa cuando mucho después de esto, en el futuro, venga Cristo Jesús en su segunda venida, no el rapto de la iglesia, en la segunda venida, y va a venir y va a destruir a los enemigos de Israel y va a instalar su reino del milenio, de los 1000 años primeramente, en el monte de Sión, y va a gobernar todo el mundo por 1000 años, y las cosas van a cambiar, el medio ambiente va a cambiar, las condiciones va a cambiar, los animales ponzoñosos, esos animales salvajes, todo va a cambiar, va a ser un tiempo de paz, muy bonito. Pero es así como Dios ha ido trabajando en todo este tiempo, en toda la historia. Entonces, ese es el pueblo de Israel, de donde vienen los judíos. ¿Por qué se le llama judíos? Bueno, porque son descendientes de Judá, la tribu que quedó en el sur, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Las 10 tribus del norte fueron sometidas por los asirios en el año 722 antes de Cristo, y prácticamente quedan en el abandono, y permanecen 2 tribus, de las cuales Judá viene siendo como el líder, y ese es entonces el pueblo que va a ser llevado de la esclavitud a Babilonia por 70 años. Ellos son los que van a regresar, van a reconstruir la ciudad, van a reconstruir el templo y el muro de la ciudad, y esto es parte de la historia. Por eso se conoce como los judíos. Entonces, dice aquí Pablo, tú te consideras judío, te llamas judío, pero tienes un problema, le está diciendo aquí. Y es muy claro lo que les está diciendo. Estudiando, dice la ley, aquí dice, tienes el sobrenombre de judío, te llamas judío. No me gusta eso que dice, tienes el sobrenombre. Tú te llamas a sí mismo judío, y número 1, te apoyas en la ley, y 2, te glorías en Dios. ¿Qué es eso de te apoyas en la ley? Bueno, el pueblo de Israel recibió por revelación directa de Dios la ley. La ley no es otra cosa más que la revelación del perfecto carácter moral de Dios. Comienzas a estudiar la ley, y cada vez que vas estudiando más profundamente la ley, te das cuenta de cómo es Dios. Qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué le desagrada, qué le causa gozo, qué le causa tristeza. En la ley se refleja todo eso. Y Dios le dio eso por revelación directa al pueblo de Israel. Recibieron los 10 mandamientos. Debían haber vivido con estos 10 mandamientos, que diariamente les enseñaba y les decía qué pecadores es que somos. Y cuando vieran que ellos eran incapaces de cumplir la ley en su totalidad, porque no hay un hombre que pueda cumplir, era para que ellos se encontraran en un lugar que dijeran, Dios mío, esto es demasiado difícil, el estándar es muy alto, no lo podemos cumplir. Señor, ten misericordia de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y allí Dios les iba a revelar que Dios también es un Dios de gracia. Pero era la ley, el espejo enfrente de ellos que les decía, qué mal te ves, qué mal estás. Pero aquí dice Pablo que ellos, los judíos, se apoyan en la ley, y porque se apoyan en la ley, se glorían en Dios. Pero hay problemas, porque mira lo que dice en el siguiente verso. Y conoces la voluntad de Dios, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Esto es lo que la ley les daba a ellos como ventaja. La ley como tal, dada a los judíos como una revelación del perfecto carácter moral de Dios, la ley como tal era este compás que les debía haber dado el rumbo a seguir.
Pero lejos de eso, lo que está describiendo Pablo aquí en estos versos va a decirles, del verso 17 al 20, dice, mira los grandes privilegios de ustedes como judíos. Pero en el verso 21 al 23 les va a decir, pero mira cómo fallaron en usar estos grandes privilegios de manera correcta. En el verso 24 les va a decir, y porque ustedes fallaron de manera, pero muy radical, por su hipocresía. Eso causó que la reputación de Dios, que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Así que Pablo les está diciendo, estos son los privilegios que ustedes tenían. Y luego en el verso 19 al 20 les va a decir, y esto es de lo que ustedes presumen acerca de ustedes mismos, pero les va a decir, pero no han logrado hacer estas cosas que la ley de la cual ustedes presumen, no han llegado a ser hacedores, son solamente oidores. ¿Por qué es que ellos creyeron que tenían todas estas cosas bajo control? Por el simple hecho de que tenían la ley. Ninguna otra nación en la historia de la humanidad recibió la ley así, de esta manera, como los judíos. La nación de Israel, aún a pesar de que tenía esta manera correcta de poder entender la ley y seguir la ley, pues no era eso lo que ellos querían. No lo hicieron. Los privilegios que tenían, lejos de ponerlos en la práctica, solamente presumían de los mismos. Y les va a decir, estos son los privilegios. Tienes la ley, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces la voluntad de Dios, e instruido por la ley, sabes lo que es bueno y lo que es malo y apruebas lo que es bueno. Ahora dice en el verso 19, y confías en que eres guías de los ciegos. Fíjate, luz de los que están en tinieblas. Eso es lo que presumes acerca de ti, por los privilegios que tienes. ¿Te crees, dice el verso 20, que eres instructor de los indoctos, de los que no saben? Que eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Todo eso presumes. Pero la verdad es que, hermanos, el problema de los judíos es que aún teniendo estos grandísimos privilegios, esta grandísima ventaja de haber recibido de Dios mismo la perfecta ley moral de Dios, no fueron hacedores sino oidores solamente. Y al ser oidor de la ley y no hacedor de la misma, y estar presumiendo de la misma, entonces la verdad es que lo que estás haciendo, estás rompiendo la misma ley que le quieres enseñar a otros. Qué triste cuando nosotros somos expertos en enseñarle a otros, pero las mismas cosas no las enseñamos a nosotros mismos. La verdad es que a pesar de que tenían la ley como este compás para que les diera el rumbo, la dirección a seguir, ellos eran culpables de violar la ley de Dios regularmente. Le enseñaban a otros lo que ellos mismos no querían aprender, no porque no sabían. En Marcos, Jesús le dijo a los líderes religiosos, bien dijo de ustedes el profeta Isaías, escribiendo, hipócritas, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muy bien que rechazan el mandamiento de Dios para hacer caso, para obedecer las tradiciones de los hombres. Qué triste, la condición de los líderes religiosos había llegado a ser tal, vean esto, que habían tomado algo que era tan santo, lo habían convertido en algo que es tan común y tan profano. Jesús les dice a los líderes religiosos, mi casa debió haber sido llamada casa de oración, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. La han convertido en una maquinaria para hacer dinero. Mira lo que dice aquí. Tú, pues, verso 21, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Vendían estos animalitos para los sacrificios. El animal no costaba más de $10, por así decirlo, y ellos, sin embargo, ellos lo vendían en 100. A todo lo que podían le ponían impuestos y de todo cobraban demasiado. Estaban robando. El Señor les había dicho en el libro de Malaquías, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Dijo, en que cuando traen sus ofrendas a mí me das de lo peor, no de lo mejor. Cuidado, hermanos, que no seamos culpables de esas cosas. Qué fácil es engañarnos creyendo que le estamos dando a Dios. Y no estoy hablando de dinero. Tú pues que te llamas cristiano, pongamos ahora aquí como un paréntesis, tú que te llamas a ti mismo cristiano y que hablas de la palabra de Dios,
y usas la palabra de Dios para corregir a cuanta persona se te atraviese, ¿esa misma palabra no te corrige a ti? Tú que dices que no robarás, ¿le estás robando tú mismo a Dios? ¿En qué? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Él para que te hable? ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra? No porque es religión, porque es tu necesidad. ¿Cuánto tiempo pasas clamando a Dios, Señor, satisface mi sed con el agua pura de tu espíritu, el agua viva de tu espíritu? ¿Cuándo lo haces? Déjame decirte, para cuando vas a comprarte ropa, te compra la más barata para que lo que te sobra de no haber gastado eso lo des a las misiones. No. ¿Alguna vez te has decidido ir con la iglesia donde te congregas y decirle, ¿saben qué? Yo siempre he sido el que me siento tranquilo aquí. ¿Me darías permiso que venga y lave los baños, que limpie las ventanas, que aspire las sillas? ¿Me darías permiso? ¿Con una escoba a barrer el estacionamiento? No. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo. Entonces no le estamos robando a Dios. Cuando tú te compras ropa, ¿te compras de la más barata o la más cara? Que tenga marca. ¿Y qué le ofreces a Dios? ¿Lo que te sobra? ¿Cuándo te sobra? No nos engañemos, hermano. La verdad es esa. Qué fácil es hacernos maestros de otros y fallar en enseñarnos a nosotros mismos. Tú que dices que no debes adulterar, ¿adulteras? No es que estás cometiendo adulterio físicamente en realidad. ¿Pero qué es adulterar? Es ser infiel a la persona a quien deberías de serle fiel. ¿Has sido infiel a Dios? ¿Has puesto otro Dios delante de Él? Yo te digo una cosa, perdóname, a lo mejor ustedes algún día se van a molestar conmigo, a lo mejor ya se han molestado muchas veces. Es mi deber, con el amor, con el respeto, con la dignidad que esto merece, pero decirte la verdad y al final de todo nada más que la verdad. Soy responsable ante Él necesariamente, no ante ti, pero ante Dios soy responsable de decirte la verdad. ¿Adulteras con Dios? No. Esa persona que ves todos los días en el espejo, ¿es más importante para ti esa persona que Dios? ¿Le das a Dios lo mismo de dedicación que le pones a esa persona? Hay que hablar las cosas como son. No adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, dice, hablas de la idolatría y tú cometes, aquí donde dice cometes sacrilegio, dice que le estaban robando al templo. Estos líderes religiosos eran tan malvados que iban a las casas y a veces se encontraban en algún lugar que tenían por ahí en una esquina un ídolo, qué sé yo, cualquier cosa. Y si era de oro, se lo confiscaban a la persona y le decían, no puedes estar adorando, no podemos tener dioses falsos, bla, 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 bla. Y agarraban ese ídolo que era de oro, se lo llevaban, lo vendían y es fácil para nosotros caer en esas cosas. Es fácil. No, yo solamente doy mi diezmo porque eso es lo que... ¿En serio? Que Dios te pudiera decir, bueno, entonces yo también te voy a dar 90% de mis bendiciones. En serio, o sea... Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, te presumes de que eres cristiano y pones mensajitos ahí en WhatsApp y cuadritos y todas las cosas y todo esto. Eso no es el punto. Eso no es el punto. Con la manera en que vives, ¿estás honrando a Dios o estás deshonrando a Dios? ¿Cómo puede una persona presumir de Dios y a la misma vez estar deshonrando a Dios en la manera en que vive? Tu creencia determina tu conducta. Por fuera dice, te miras bien. Ese fue el problema de Jesús con los líderes religiosos. Por fuera dice, están como sepulcros blanqueados, por dentro llenos de pudrición y de cosa podrida.
¿En qué termina todo eso? Lo que hace peor de esto es que dice el verso 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pero eres cristiano, ¿no? Y particularmente nosotros como padres somos tan buenos cristianos, entre comillas, cuando se trata de corregir a nuestros hijos. Ay, Dios mío, pobres chiquillos. Como si Dios nos tratara de la misma manera. Verso 24, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No debe haber cosa más triste que caer en la acusación de esta gente. A través de toda la historia siempre hubo estos que odiaron a Dios. Siempre ha habido y siempre los va a haber y va a continuar este grupo de gente que odian a Dios, que rechazan a Dios y esperan cualquier oportunidad para burlarse de Dios. En los noticieros los escuchas, en las cadenas de televisión, en todas partes escuchas de estas cosas. En la música. Y lo que están esperando es una cosa de aquellos que se llaman, entre comillas, cristianos, para poder decir, ¿viste cómo son de hipócritas estas gentes? Si Dios es bueno, entonces ay, Dios mío. Pero la realidad es que nosotros le hemos estado dando oportunidades al diablo para que use esas cosas en contra del nombre de Dios. Estas gentes siempre van a buscar excusas para justificarse a sí mismos por qué no caminan con Dios. Y aman ver a los cristianos, entre comillas, falsos, cuando caen, cuando fallan, cuando mienten, cuando hacen estas cosas, cuando dicen todas estas cosas. Y tengan cuidado, otra vez lo repito, y los hijos, siempre les voy a estar diciendo los hijos. Porque cuando los hijos llegan a una edad de que hacen su propia decisión, dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer cualquier cosa, pero no voy a ir a la iglesia donde tú vas. Nada te cambió a ti, mamá, nada te cambió a ti, papá. Estuvimos ahí por 20 años y mira cómo eres. Siempre va a haber aquellos que están buscando cómo blasfemar el nombre de Dios y apuntar con el dedo hacia nuestro Dios, que mira, si Dios no los ha cambiado, debe ser porque en verdad Dios no existe. Es los que hablan pero no hacen. Ese es el problema. Y le damos oportunidad a los impíos de que blasfemen. Blasfemar es decir a todo tipo de palabras arrogantes e insultantes, todo tipo de insultos en contra de Dios. Eso es blasfemar. En el nombre de Jesús, que nunca sea el caso, hermano, que estamos dando oportunidad a nadie, a ningún hombre, para que empañen el nombre de Dios, porque no aprendimos todavía a vivir en la voluntad de Dios, con el estándar de Dios, con su palabra como nuestro estándar. Así que, aunque los judíos tenían estas grandísimas ventajas, ellos estaban confiando más en estas cosas que en lo que verdaderamente es importante, el cambio en el corazón. Y lo que estaba resultando en esto es que su conducta era motivo de que otros blasfemaran el nombre de Dios. Muy mal. Por eso la ley no puede salvar al judío. Aunque tenían la ley, no lo practicaban, la ley no los va a salvar. Número 2, verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Punto número 2. Entonces, si la ley no salva al judío, ¿la circuncisión sí lo salva? No. ¿Por qué? Porque aunque dice, la circuncisión aprovecha solamente si guardas la ley. Ahora, eso no quiere decir que hay personas que pueden guardar la ley con perfección. Es una manera ilustrativa de hablar. Dice, si confías en la circuncisión, te sería de beneficio solamente si guardases la ley. Pero mira lo que dice aquí. Pero si eres transgresor, si rompes y quebrantas la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Verso 26, si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Es decir, hay personas, todos conocemos personas que no van a la iglesia. Nunca han asistido a una iglesia, no han leído una Biblia y sin embargo viven una conducta que es de verdad digna de aplaudir. No mienten, no se enojan, no gritan, no pelean, respetan a su mujer, respetan a sus hijos, son honrados, buenos trabajadores, son limpios, ordenados. Todos conocemos personas así y no son cristianos.
Y si de vecino este señor tuviese a uno de estos que se llaman, entre comillas, cristianos, de estos que son santo el domingo y Blue Demon todo el resto de la semana, ¿quién está aquí trayendo testimonio a quién? Es lo que está diciendo aquí. No me digas a mí, dice, que eres judío y que estás bien y que vas a entrar al cielo porque en algún momento te circuncidaron. A los 8 días de nacido el bebé, el muchachito, el varoncito, lo tenían que circuncidar porque eso lo identificaba con el pacto que Dios hizo con Abraham, que es descendiente de Abraham. Pero el motivo espiritual de esto era para que aprendiesen a vivir en esa relación con Dios y decir, yo pertenezco a la tribu o a la descendencia de Abraham, soy descendiente de Abraham, y el pacto de la circuncisión físicamente en mi cuerpo me dice que debo ser separado para Dios, debo ser una persona que vive en santidad, porque camino en una relación con Dios, porque Dios me ha cambiado y camino con el temor de Dios todos los días de mi vida. Eso era la circuncisión, no lo físico, no el cortar la carne solamente, sino el abrir el corazón y dejar que el Espíritu entonces hiciera esa transformación. Aquí le dice, tu circuncisión no sirve de nada si quebrantas la ley con lo que haces. Porque hay gente que no quebrantan la ley como tú y que no son circuncidados, sin embargo pareciera que viven mejor en la circuncisión de su corazón que tú. De nuevo, en la práctica, ¿cómo aplicamos eso al creyente, al cristiano? Bueno, en realidad hay veces que nos comportamos peor que los inconversos. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que nos está diciendo este verso. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. De nuevo, no es que una persona lo puede guardar perfectamente, pero esto es una persona ya que en su relación con Dios ha entendido, no, yo estoy aquí para el propósito de Dios. Él me creó, Él me puso aquí, Él me ha cambiado, yo tengo una relación con Él, lo amo, lo escucho, hablo con Él, Él me habla a mí, Él me enseña, yo camino con Él, Él me llama, yo voy, Él me dirige, yo camino. Mi vida se trata de Dios. Entonces dice, cuando pasan estas cosas así, una persona que no tenía la circuncisión y vive de esta manera, dice, entonces es como un reproche al que sí tiene la circuncisión y que sí tenía la ley y vive de manera desordenada. La circuncisión era una señal, simbolizaba pureza y separación del mundo para Dios. Entonces, cuando estos hombres, los judíos, decían, yo voy a estar en el cielo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la ley. ¿La practicas? Bueno, no, pero la tenemos, entonces no te sirve. Yo voy a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque yo fui circuncidado al 8º día. ¿En tu corazón o en tu carne? En el prepucio. No. Entonces, porque si eres circuncidado, si fuiste circuncidado al 8º día y desde ese día vives como un inconverso, ¿de qué te sirve que te circuncidar? Por eso Pablo más adelante dice, estos que te están dando lata que te circuncides, ojalá que se castraran mejor. La realidad con Dios no es un asunto de conformidad en lo externo a los rituales religiosos que podemos nosotros imponernos a sí mismos, pero más que eso es la obediencia que resulta del cambio que Dios hizo en mi corazón. Esa es la realidad de la que debemos vivir. La circuncisión debió haber sido una señal externa de un cambio interno, de una realidad interna, similar como el bautismo, cuando nos bautizamos. La circuncisión y el bautismo no salvan a nadie, pero sí son evidencia de que algo sucedió en nosotros, son una muestra externa más bien de que algo sucedió en lo interno de nuestro corazón y es visible a las personas que nos conozcan. Para el cristiano, para nosotros, gentiles que por fe hemos venido y por la gracia de Dios hemos sido perdonados, Pablo dice en Gálatas 6:5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, pero la fe que trabaja a través del amor, la fe en Cristo Jesús.
a no ser por razones higiénicas, la circuncisión no sirve para nada al cristiano, a nosotros que hemos venido a ser creyentes. De nada sirve, solo para cuestiones higiénicas. No nos da un privilegio más que eso. Entonces, porque Dios conocía el corazón de los hombres y sabe Dios que aún las cosas que Él nos dio para que fueran buenas cosas que nos recordaran de nuestra relación con Él, nosotros somos muy fáciles de agarrar estos rituales y convertirlos en algo que creyendo nosotros nos dan una ventaja sobre los demás. El judío decía, yo tengo la ley, voy a ser salvo. No, yo tengo la circuncisión. No funciona así. Entonces, ¿qué? Es el cambio en el corazón. Y el cambio en el corazón solamente se hace por esa cirugía que hace el Espíritu Santo, circuncidando nuestro corazón y viniendo a la realidad de que necesitamos a Dios diariamente en nuestro diario, caminar con Él, para que podamos vivir a su manera. En Deuteronomio capítulo 10 el Señor le dijo, circuncida tu corazón. En Deuteronomio 30 el Señor dice, el Señor va a circuncidar tu corazón y el de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Dice Dios, si yo no cambio tu corazón, no puedes hablar de vida, porque en realidad vas a seguir muerto en delitos y pecados. Jeremías dice, circuncídense entonces y remuevan esa piel de su corazón, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén. Siempre fue la advertencia. Moisés, tanto como Jeremías, tanto como Pablo, están hablando del mismo asunto. Es decir, la circuncisión que verdaderamente vale es la del corazón, no la de la carne. La circuncisión que vale es la que hace el Espíritu, no la que hace la ley. La circuncisión que vale es la que nos lleva a vivir en santidad y obediencia delante de Dios. Eso es lo que verdaderamente vale. Sin esa realidad, el ritual pierde toda su esencia y su significado y se convierte en algo inservible. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo en estos versos. Luego dice en el verso 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Vean el contraste. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino Dios. Pablo termina diciendo, la ley no salva al judío, la circuncisión no salva al judío, y el hecho de haber nacido como judío por nacionalidad tampoco lo salva. Porque Filipenses capítulo 3, verso 3 dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gozamos en Jesús, nos gozamos en Cristo Jesús, no confiando en la carne. Eso es lo que Pablo enseña. Entonces, cuando viene Pablo a estas cosas, aquí nos está diciendo, no, la ley no te va a salvar, judío. La circuncisión no te salva, judío. El hecho de que naciste judío porque naciste descendiente de Abraham. Juan el Bautista en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, cuando ve a los líderes religiosos que vienen hacia él, les dice, raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El hacha ya está puesta al tallo, dice, del árbol, por cuanto no hubo fruto. Y no me digas que eres descendiente de Abraham y que por eso vas a ser salvo, dice, porque Dios es poderoso para hacer descendientes de Abraham de las mismas piedras. Así que no eres lo que dices que eres. No te vas a salvar por eso. El ser judío en lo externo no tiene ningún valor para con Dios. Nosotros debemos pensar en que a Dios le agrada solamente cuando caminamos en la realidad de lo que decimos, cuando practicamos lo que decimos, lo que creemos, cuando en verdad estamos viviendo con el temor de Dios en nuestro corazón, cuando nuestro corazón ha sido circuncidado, cuando esa cirugía fue hecha por el Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando en verdad recibimos al Espíritu Santo que nos guía ahora a caminar y nos ha ido transformando día a día a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Estudiamos la palabra de Dios y una cosa nos damos cuenta, el propósito de Dios era siempre que aprendiésemos a vivir en obediencia por fe en nuestro caminar con Él. Ese fue el plan de Dios para Israel. Ese siempre fue el plan de Dios para Israel.
Y cuando vemos al final de las cosas en el libro de Apocalipsis, ese tiempo de gran tribulación, y vemos todas estas cosas, nos damos cuenta, nos llamamos a la realidad de que al final de todo Dios va a traer juicio sobre toda la tierra. Y una de las mayores cosas que Dios va a lograr con esto, que Él va a traer de juicio sobre la tierra, es que el pueblo de Israel por fin lleguen a recapacitar y a entender que no pueden confiar en algo externo. No pueden confiar en que solamente porque son los que recibieron la ley. No pueden confiar en ese ritual de la circuncisión o porque nacieron en Israel, son ciudadanos israelitas y por lo tanto descendientes de Abraham. No pueden confiar en eso. De hecho, tan mal van a estar los judíos que para cuando llegue el tiempo de la tribulación, a medio punto de la tribulación, han confiado tanto a este anticristo, a este falso Cristo, que el anticristo se mete al templo a la mitad de la tribulación y les va a decir: alábenme a mí que yo soy su Dios. Hasta ahí van a reconocer. Para ese tiempo, 2/3 partes del pueblo de Israel. Vean, yo les voy a leer esto solamente porque ya aquí se nos está acabando el tiempo. Pero vean qué interesante es lo que Dios nos enseña. Porque es importante nosotros recordemos la palabra de Dios que es viva y eficaz. En el libro de Zacarías, que habla de los tiempos ya del fin, dice: acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Está hablando del pueblo de Israel. Si en Israel hoy en día hay 9 millones de judíos, entonces 6 millones dice van a morir. Vean lo que dice la Biblia. 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. El remanente va a ser solamente el 30% de los israelitas. A ellos, dice el Señor en el verso 9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Hasta entonces, Jesús les dijo: dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise recogerte como una gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Por tanto te digo que no me verás más hasta que digas: bendito aquel que viene en el nombre de Jehová. Zacarías habla exactamente de eso. Pero para ese tiempo, 2/3 partes del pueblo de Israel van a morir. Un pequeño remanente del 30% van a sobrevivir y son los que el Señor va a salvar. ¿Por qué los va a salvar? Porque van a llegar a la realidad de decir: tuvimos la ley y no la hicimos. Recibimos la circuncisión y jamás la entendimos. Nacimos siendo israelitas y jamás honramos nuestra herencia. Esa es la realidad. Eso es lo que va a ser. Y van a entender entonces que pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Juan les dijo: es necesario que nazcan del Espíritu. Porque si no naces del Espíritu eres carne. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Si no naces del Espíritu, dice, no entrarás en el reino de los cielos. Ezequiel dice algo tan maravilloso. En el capítulo 36, dice: los voy a tomar de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas las vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que Dios dice que va a hacer con el pueblo de Israel. Digo, cosas maravillosas de lo que Dios dice va a hacer al final de todas estas cosas. Y aquí que vienen días, dice Jehová, Jeremías 31, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Por qué la va a escribir en su corazón? Porque ha sido un corazón ya circuncidado. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es lo que Dios promete hará
con el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la falla de los judíos? Que aunque tenían estos grandísimos privilegios, confiaron más en sus privilegios y se dejaron llevar por las cosas que para ellos eran externas como una forma de religión, y nunca lo llegaron a hacerlo interno, a esa actitud del corazón agradecido, que camina con Dios en el temor de Dios, que conoce a Dios, que ama a Dios, que busca obedecer a Dios, que sirve a Dios. Ellos se conformaron con un ritual hecho en la carne, se conformaron con tener la ley que escucharon todo el tiempo, pero que nunca tuvieron el deseo de obedecerla. A Dios no le impresionas con nada en lo externo. A Dios no le impresionas con nada que te puedas hacer en tu carne. A Dios lo que le agrada es cuando te acercas a Él y le dices: circuncida mi corazón, oh Dios. Cámbiame y hazme nuevo. Pon en mí tu espíritu y no me dejes apartarme de tu presencia, porque tú eres mi Dios. Y el Señor, cuando te escucha decir eso, te dice: y tú eres mi hijo, y yo voy a caminar contigo. Y dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaran, el Señor dice: yo nunca te abandonaré. Bendito sea Dios y su palabra. Amén. Así, la ley no salva al judío, la circuncisión no salva al judío, la herencia nacional no salva al judío. ¿Quién salva al judío? Cristo Jesús. Hay una sola manera, hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Mi pregunta para ti: ¿en quién estás confiando tú? Espero que estés confiando en Dios Todopoderoso y en Jesús, quien Él dio por el perdón de tus pecados. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y bendecimos, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por esta sabiduría tan sublime, tan hermosa que nos enseña tu verdad, Señor. Gracias, Padre, por tu paciencia. Cuánto te ofendimos y sin embargo, qué fiel eres tú para perdonarnos una y otra y otra y otra vez, porque el deseo de tu corazón es que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Gracias por perdonarnos, gracias por salvarnos, gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén, amén.